Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Lunes Inspiradores en esta nueva etapa 2025, un año fantástico, unos números maravillosos sin duda, en las que ya hemos tenido ocasión de arrancar con nuevos capítulos en los que, que de alguna forma hemos puesto un listón muy alto. Hoy, de nuevo, prueba de ello, nos volvemos a complicar la vida, David, Tomás y yo, esto es broma, como es muy lógico, pero con un invitado de excepción. David, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, contento y otra semana más, tercera semana del año. Y nada, con ganas de seguir este 2025 que seguro que promete cosas muy interesantes. Ya lo creo que sí, y es por eso que hoy traemos a Ferran Caudet. ¿Cómo estás, Ferran? Bienvenido. Muy bien, muy contento de estar aquí en los lunes de vuestro podcast. Desde luego, unos lunes sin duda que como esperamos sean también, y lo sigan siendo a lo largo de este 2025, pues inspiradores para todos y todas. En nada te preguntaremos, Ferran, qué es para ti un lunes, qué supone ese primer día de la semana, en tus semanas evidentemente de proyectos, de idas y venidas y de jornadas cortas, largas, no lo sé. En nada nos lo cuentas. Pero antes, el reto líder que nos plantea de nuevo en este 2025, David Tomás. Adelante, David. Venga, estamos ya cerca de ese famoso Blue Monday, ¿no? Ese día más difícil del año, que también es una herramienta de marketing, pero bueno, ese momento que podemos perder esas ganas que teníamos de arrancar el año, ¿no? Esos objetivos. Entonces, escuchaba el otro día de Robert Herjavec, que es un empresario de Canadá muy reconocido que participa en Shark Tank, y explicaba que hace un tiempo, cuando ya tenía un cierto éxito, pero estaba estancado, le dieron para lo que es para él el mejor consejo de productividad que ha recibido, y es que le propusieron cada mañana escribir las 3 cosas a las que iba a dedicar o iba a centrar su día. Y no podían ser ni 4, ni 5, ni 8, solo 3, y tenía que concentrar su tiempo en resolver esas 3 prioridades. Así que, oye, si a él le ha funcionado y ha tenido éxito, ¿por qué no lo vamos a probar nosotros y ver si nos da el mismo resultado que le da a Robert Herjavec? Pues desde luego, la verdad es que sí que cuando intentas hacer muchas cosas y se acaban amontonando y acaba siendo un desastre. Una agobiada, como se diría, yo creo que simple y llanamente. Ferran, vamos contigo ahora sí, con este nuevo reto líder que ya sabéis que podéis comentar en las redes sociales de David Tomás, como no. ¿Qué es para ti un lunes? ¿Qué supone ese primer día de la semana de este recién estrenado 2025? Bueno, en realidad para mí, el lunes está relacionado con la luna, lunes, luna, y la luna con las emociones. El lunes no deja de ser el primer día en el que gestionar las emociones de la semana. Hay que preparar equipos, hay que preparar proyectos de la semana, retos, como nos trae David, y el lunes es el día ideal. Es decir, si el lunes se pasa bien, pues toda la semana va a tener ya un tono. Por lo tanto, es ese día para mí, el día de gestión, de preparación de la semana. Oye, yo me quedo con lo de que lunes, ese día lunar, así que oye, me quedo con ese detalle muy bonito. Eres el primero que en los 400.000 capítulos que llevamos ya nos hace esta referencia tan sumamente poética, las cosas como son, ¿eh? ¿Verdad, David? Efectivamente, sí. Oye, vamos a arrancar con hablando de tu trayectoria, y también hablaremos, por supuesto, de tu libro, ¿no? Economía Humana, que además está vinculado a un proyecto personal y colectivo, ¿no? Que has puesto en marcha hace tiempo. Y Ferran, nos gusta arrancar siempre por el principio, ¿no? Como era Ferran de niño, cuáles eran aquellos valores, aquellas ideas que te marcaron y te han acompañado, ¿no? Y que recibiste, pues, principalmente, entiendo, de tu familia y de tu entorno. Bueno, Ferran de niño es un tema que va a ser divertido para vosotros, porque, yo me crié en un pueblo de 1.200 habitantes, cerca de Valencia, al lado de Sagunto, en la Sierra Calderona. A veces cuando voy a Latinoamérica me gusta describirme como un indígena europeo, para provocar un poco. Y realmente es eso, ¿no? Muy en contacto con la tierra. Mi padre era artesano, además uno de los últimos artesanos de su oficio, hacía peines con asta de toro. Y yo me crié ahí, en el taller, y digamos, viviendo el pueblo intensamente y, por lo tanto, muy en contacto con la naturaleza, muy en contacto con la vida.
Oye, en el libro, en el libro cuentas que estabas como al final del pueblo, ¿no? Que a veces estabas un poco aislado, ¿no? Porque estabas ya en la última calle. Y luego también nos cuentas que a los 13 años te incorporas al taller de tu padre, ¿no? Decides incorporarte. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Fue algo natural o era un poco lo que tocaba? No, bueno, cuento que nada más entrar a la escuela tuve un insight de que para mí los estudios no eran el camino que yo elegía en esta vida. Lo cual le he agradecido toda mi vida al niño aquel que decidió no estudiar formalmente y no dejar de formarse al margen, claro, porque una cosa no quita la otra, ¿no? Puedo decir que en mi trayectoria soy autodidacta por elección propia. Y eso es lo que condicionó pues que a los 13 años, cuando terminé la EGB, bien, pues pasé a aprendiz de artesano. Y yo creo que sigo siendo un aprendiz de artesano algunos años después. Sigo trabajando con las manos, porque tomamos decisiones con los dedos en economía humana a través de la LKC y por lo tanto sigo siendo un aprendiz porque, bueno, la intuición no tiene final y aprender a gestionar la intuición con las manos, lógicamente, solo puede ser uno aprendiz cada día. Oye, ¿cómo fue tu evolución, ¿no? En el libro cuentas un poco la evolución. Me llamó mucho la atención ese retiro que haces en la ciudad de Valencia, ¿no? En el río. Pero cuéntanos tu evolución, cómo evolucionas, ¿no? De esos 13 pues, a los 20 y pico años, ¿cuáles son tus aprendizajes? Sí, bueno, digamos que economía humana nace ahí en el taller artesanal de mi padre, tiene que ver con la vida, quiero decir, pues hay clientes, hay proveedores, hay compras, hay ventas, bueno, hay todo lo que forma parte de la economía, yo lo viví como experiencia, ha sido muy importante para mí esa formación. Y después, bueno, pues siempre tuve una conexión especial con el periodismo, con la imagen y bueno, acabé siendo reportero de televisión por una serie de combinaciones difíciles de contar en poco tiempo, pero que en parte cuento en el libro. Y pasé, pues eso, ¿no? A llevar una cámara, a trabajar para el informativo cada día, a vivir la actualidad en primera persona. Y esa fue otra fase de aprendizaje muy importante para conocer los entresijos, ¿no? de los medios de comunicación que me permitieron, pues eso, ¿no? Entender cómo se cocina la actualidad y lo que sale y lo que no. Y de ahí, de ese aprendizaje, acabé pues creando una agencia de comunicación, Aqueloo Comunicación Global en Valencia, que llegó pues hasta la crisis del 2008 y que fue otra parte importante del aprendizaje, de estar en contacto con el emprendedurismo, con la empresa, con la comunicación a otros niveles. Que esta agencia funcionó bastante bien durante unos años, ¿no? ¿Cuáles fueron los mayores aprendizajes? Y luego también cuéntanos, claro, el momento de 2008 con la crisis, cómo viste ese momento, ¿no? De cerrar la compañía. Sí, bueno, la verdad es que sí, que funcionaba muy bien, que, bueno, pues estábamos, por ejemplo, la primera promoción bioclimática y sostenible de Valencia, nosotros hicimos toda la venta, 140 viviendas en Mas Alfasar, Giri Blau, le pusimos nombre y hicimos toda la comunicación. También trabajamos para la universidad con un tema de vegetales en la historia o el Museo Arqueológico de Sagunto. Es decir, sí, estábamos bien, llegó la crisis y bueno, pues eso, ¿no? Cayó todo lo que tenía que ver con comunicación. La gente, pues el miedo lo invadió todo, se puso la cosa difícil, a mínimos, pues eso, ¿no? Lo que había que hacer, pues no apetecía mucho. También, bueno, estábamos en la época fuerte, dura de Rita Barberá y de Eduardo Zaplana, ¿no? Y de todo lo que luego se vio a nivel institucional, cómo se repartía todo el juego a nivel de comunicación. Y bueno,
ahí fue cuando decidí romper con todo, decidí que ya esa parte de aprendizaje estaba hecha, digamos, de lo que es la economía, la empresa, la comunicación a nivel formal. Y como, bueno, también estaba en crisis económica y personal en ese momento y necesitaba, pues eso, ¿no? Conectar, sentir y conectar conmigo mismo, pues decidí hacer un retiro urbano en el río. Me fui al río de Valencia, mandé un comunicado diciendo que quien quisiera que viniera a traerme, me fui sin comida, sin nada y no sabía cuánto tiempo iba a estar. Al final fue en torno a un mes que estuve allí y bueno, aquello fue toda una experiencia. El sostener, el estar ahí así de forma continua, estaba todo. No es que me iba y luego me iba a casa a dormir, no. Estuve. Y fue todo un proceso de transformación interna y bueno, empezó a acudir gente, empezaron a pasar cosas en el río, algunas las cuento, daría para un libro o para más de un libro ese mes en el río, ¿no? Bueno, el río, para los que no sepan, en Valencia es un jardín de 16 kilómetros en el que pasan muchísimas cosas, a cada hora del día pasan cosas diferentes. Y bueno, fue un tiempo de resignificación, de apertura, de reconexión con otros niveles de uno mismo, ¿no? Necesitaba ese espacio para esto. Y ahí nació la red sostenible y creativa y bueno, digamos, ahí empezó a fraguarse lo que luego ha sido economía humana. ¿Qué te dijo tu entorno? Porque claro, es una decisión como mínimo distinta, ¿no? ¿Cómo reaccionó tu entorno? Bueno, hubo de todo. Lógicamente, la gente cuando sales de la zona de confort tiene miedo, te lo traslada. Pero bueno, yo siempre he sido bastante intuitivo, como se ve, por ejemplo, en lo que he contado de niño. Y ahí yo lo tenía claro, que necesitaba ese espacio y que lo que me podía permitir en ese momento, por muchas circunstancias, era esto, era el río, era ir allí. Bueno, los bancos en ese momento presionaban fuerte y estos no tenían piedad, y más en esa época, pero bueno, todo se fue calmando. En la medida en que yo me iba calmando internamente, todo se fue colocando, ¿no? Cada cosa en su lugar. Y la familia, pues claro, lógicamente tampoco lo pudo entender en un principio, pero poco a poco todo se fue colocando en su sitio y como era algo que realmente tenía sentido, pues al final, cuando era el momento de terminar, cuando fue claramente el momento de terminar, pues habían pasado muchas cosas a nivel interno y a nivel externo. Porque cuando es el momento de terminar, ¿cómo lo decides, ¿no? Y cuál es la idea, con qué idea te vas de allí, pensando, bueno, ahora qué es lo siguiente que voy a hacer. No, allí apareció gente muy, muy diferente, gente, pues eso, desde gente de empresa, profesionales de diferentes ámbitos, unos que me conocían, otros que traían a otros que traían. Estamos hablando de 2009. Estamos hablando de previo, por ejemplo, al 11M, famoso. Pues allí se produjo un mini 11M. Ahí empezó a aparecer gente de todo tipo que, bueno, que quería entender las cosas desde otro lugar o que estaba queriendo entender las cosas desde otro lugar, que le habían dicho que había un loco en el río que se había ido allí a dormir y tal, y venían y se montaban tertulias, se hablaba, yo qué sé, pues había gente que venía a tocar música y llegó un punto en el que todo aquello yo me pregunté porque al final para mí fue una pulsión interna. Yo no fui para que pasara nada, yo fui porque necesitaba ese espacio de tiempo para recolocar mi vida, ¿no? Y bueno, llegó un momento en el que me pregunté eso, qué sentido tenía todo aquello que estaba ocurriendo, que estaba pasando en el río. Y entendí que lo que estaban haciendo era una red porque no había gente de diferentes ideologías, había gente de diferentes ámbitos profesionales, había gente de muy diferentes palos. Entonces entendí el concepto de red, entendí que lo que estaba surgiendo era una red de conexiones, de vínculos, de gente pues que creía que se podían hacer las cosas de otra manera, que otro mundo era posible y que estaban ahí para tratar de
entender mejor esa pulsión interna. Y ahí nació la Red Sostenible y Creativa, que fueron pues 7, 8 años. Bueno, acabamos haciendo una fundación, empezamos como una red no formal, acabamos con una fundación en toda regla y bueno, fue otro proceso de aprendizaje muy potente de cómo estructurar algo desde... Porque claro, cuando yo me fui al río, me fui, ya digo, a meditar, a estar tranquilo, y cuando salí del río salí con la red y acabamos, pues eso, ¿no? Acabamos creando una fundación en la que el fondo dotacional era intangible y pudimos constituirla. Fue toda una aventura, ¿no? Y bien, la verdad es que salí con esa comprensión de que lo que quería era entender nuevas formas de organizarnos, nuevas formas de crear otras condiciones de vida, ¿no? para las personas. Y como dices, ese es el germen de economía humana. Cuéntanos qué es economía humana, que ahora hay un libro, lo podemos leer, ¿no? Y además hay casos, ¿no? de empresas que nos cuentas o de personas que nos cuentan su caso, pero cuéntanos un poco ese germen, ¿no? En qué cristaliza y qué es economía humana. Sí, los siguientes pues 7 años prácticamente, desde digamos el 9 al 16, al 15-16, por ahí, fueron de investigación, fueron de ir avanzando, de ir comprendiendo, pues eso, las cosas como cuando subes una montaña campo a través, no por los caminos ya abiertos, pues claro, te vas a encontrar pues con obstáculos, con plantas que no esperabas o caminos difíciles, pero una vez llegado a esos años vimos que lo que queríamos era todo ese aprendizaje, todo ese bagaje de aprendizaje de inteligencia colaborativa que se había creado, ¿no? Entre mucha gente, que yo inicié pero que luego mucha gente se sumó. Bueno, pues que queríamos ofrecerlo de forma profesional y formal. Es decir, habíamos completado todo un ciclo y había algo que compartir, habían experiencias que compartir, comprensiones que compartir, y ahí es a donde nace economía humana para esto, ¿no? Para poner al servicio todo ese aprendizaje de todo este tiempo. Y bueno, economía humana nace desde esa base, desde esa comprensión de inteligencia colaborativa, de red, de otra comprensión de la prosperidad, desde entender los vínculos humanos como la calidad de las organizaciones. Bueno, todo esto lo plasmamos en economía humana y empezamos con 2 o 3 cosas muy claras. No queríamos ni inversores privados, ni inversores públicos, ni bancos, ni subvenciones, ni bancos. Es decir, partíamos de lo que fuéramos capaces de generar nosotros con nuestras capacidades. Esa fue una de las decisiones más importantes que nos hizo hacer la travesía del desierto, pero que ahora podemos decir que hemos desarrollado una organización sin inversión externa, sino desde la confianza en las capacidades internas del ser humano. Y además nos va bien. Sí, este es un punto importante, ¿eh? Yo hace poco hablaba con un emprendedor, ¿no? Y había una polémica de una compañía, pues que ahora aplicaban un ERE, tienen que despedir a gente. Y claro, el equipo criticaba al management, pero yo también hacía la reflexión, claro, es que ese management que está ahora no son los propietarios originales, ahora tienen inversores, tienen gente que controla, digamos, el board, y al final a veces están atados, ¿no? No pueden tomar las decisiones que quieren. ¿Cómo ves tú todo este punto, ¿no? Y cómo lo pones en contraposición a economía humana? Bueno, nosotros compartimos experiencia y desde la experiencia pues generamos conocimiento. Y en economía humana lo que vemos es que una de las claves fundamentales, si queremos un mundo en el que la prosperidad fluya, porque ese es otro concepto muy mal entendido, hace falta empoderamiento. Es decir,
lo que está necesitando este planeta es más gente empoderada. O sea, más gente que actúe desde sus capacidades internas, desde su sentir, desde su conexión con la vida, y menos condicionadas por programas políticos o por programas económicos externos. Y bueno, nosotros somos un ejemplo de que esto se puede hacer. Es decir, una compañía empoderada o un grupo de gente que crea algo sin excesivas dependencias, es decir, sí con interacción con todos los... porque al final somos elementos que formamos parte de la sociedad e interactuamos unos con otros. Pero no desde la dependencia o desde la sumisión a cómo deben de ser las cosas. Cuando somos capaces de crear desde ahí, la libertad es increíble, es mucho mayor y, claro, se despliegan conocimientos y capacidades que no sabías ni siquiera o no sospechabas que tenías. Por lo tanto, yo en esa polémica que tú citas, al final está claro, si hay alguien que pone el dinero a nivel externo, te va a condicionar y te va a condicionar muchas veces sin terminar de entender lo que estás queriendo crear, o te va a imponer sus ritmos, te va a imponer sus plazos y a lo mejor no son los que tú necesitas. Yo creo que todo esto está para repensar. Una cosa son las organizaciones con un cierto nivel de conciencia que hemos tenido hasta ahora y otra cosa es crear organizaciones con otros niveles de conciencia en los que se genere mucho más impacto en la sociedad en la que vivimos. Las leyes no son las mismas. Oye, en el libro hablas del darwinismo, ¿no? Y que quizá esto ha podido generarnos alguna polémica. También hablas de la entropía, ¿no? Y que justamente tenemos que ir en la dirección opuesta. Cuéntanos un poco estas ideas, ¿no?, que compartes en el libro, cómo las podemos aplicar en nuestro día a día. Sí, claro. Bueno, el darwinismo, pobre Darwin, porque él habló de la evolución de las especies y ha acabado siendo utilizado como base de las ideas políticas más extremas, ¿no? Del nazismo a través de Spencer y todo lo que viene de ahí. Y por otro lado, pues también tuvo una influencia importante en Marx y en todo el marxismo. No es para extendernos tampoco ahora en esto, se puede, tanto en el libro como si uno busca información, la puedes obtener, pero al final si vamos a la síntesis, hay una interpretación de base errónea, no siempre por falta de conocimiento, sino muchas veces mal interpretada por interés, de que Darwin habló de la ley del más fuerte. Se justifica por ahí. Y esto no es así. Es decir, él habló de la evolución de la especie y de la adaptabilidad a las condiciones. No de que se justifique la lucha y no de que se justifique la competitividad a través de Darwin. No es competitividad. Es decir, es cómo nos adaptamos. Por eso cito también a Lynn Margulis, que creo que su aportación es fundamental y que habla que el origen de la vida tiene que ver con las células eucariotas y por lo tanto tiene que ver con la inteligencia colaborativa o con la capacidad de asociarnos a la hora de conseguir la evolución. Es decir, que la evolución no solo de la especie, sino de la vida, tiene que ver con la capacidad de asociarnos, con la capacidad de colaborar. La colaboración, ¿no?, que lo explicas también en el libro, ¿no? El momento más importante quizá de la humanidad es ese fémur roto, ¿no?, que alguien decide ayudar a otro ser humano, ¿no?, a que pueda sobrevivir, ¿no? Oye, yo hay un tema que no quiero dejar de pasar, que yo la verdad es que lo había escuchado porque en el libro mencionas a Juancho y tengo la suerte de hablar con él, hace años que no hablo con él, pero hablas, digamos, de la LKC, ¿no? Cuéntanos qué es la LKC, cómo la descubres y casos prácticos que puedas compartirnos, ¿no? Porque es verdad que es un tema, yo creo que muy, muy desconocido para la gran mayoría. Sí, bueno, la LKC fue el gran regalo, después de lo que he contado, cuando constituimos ya Economía Humana
y con todo el aprendizaje de la red habíamos generado condiciones, necesitábamos, se había creado esa necesidad, la habíamos detectado, cómo poder, porque claro, las diferencias de capacidades intuitivas de unas personas y de otras son todos tenemos el potencial de intuir, pero no todo el mundo lo tiene igual desarrollado. Entonces, es difícil compartir intuiciones si la otra persona no las puede verificar de alguna manera, no puede participar de tu intuición. Si es tu intuición interna para un lobo solitario, para alguien que crea algo a nivel solitario, vale, pero cuando tú tienes que compartir en equipo es muy complicado que los otros o impones tu intuición, con lo cual no vas a conseguir crear equipo, o si no se entiende, pues no la puedes trasladar. Y ahí es a donde, bueno, nos llegó, como cuento, a través de Juancho, la conexión con David R. Hawkins y, bueno, toda una metodología ya desarrollada para la gestión de la intuición. Entonces, bueno, eso fue apasionante para nosotros. Era una pieza clave de todo el puzzle que estábamos construyendo desde que dejo la agencia de comunicación hasta que el momento en el que estamos. Esa era una pieza clave. Y bueno, eso nos ha permitido tanto la evolución mucho más rápida de economía humana, tomar conciencia de lo que queremos hacer y de lo que podemos hacer en el siglo XXI, en este momento, en España, en Europa, el siglo XXI. Y luego, bueno, a partir de ahí, generar una consultoría en el que la base es la gestión de la intuición a través del cuerpo. Es decir, el testaje kinesiológico nos permite acceder a información adicional que tiene que ver con los intangibles y, por lo tanto, nos permite gestionar de una forma mucho más eficiente la toma de decisiones a cualquier nivel. Cuanto más compleja, mejor. Es decir, simplifica la gestión de la complejidad hasta grados difíciles de explicar teóricamente si no se viven en la práctica. Claro, te iba a decir o te iba a preguntar por algún ejemplo concreto. Vosotros acompañáis a empresas, ¿no?, aplicando la metodología de economía humana y la LKC. ¿Tienes algún caso, algún ejemplo concreto que digas, mira, esto fue impactante o me sorprendió el resultado? Habrían muchos, pero, por ejemplo, bueno, una empresa que se dedica a congelar vegetales en Córdoba y que, por lo tanto, necesita agua. Córdoba sabemos que tiene déficit de agua y bueno, progresivamente cada cierto tiempo pues dificultades para la gestión del agua y bueno, con el LKC vimos que era viable, que había agua debajo de la empresa, que se podía hacer un pozo y que había agua. Esto parece magia, pero no tiene nada que ver con... No es magia, son potenciales, es leer potenciales y acceder. Bueno, buscamos especialistas, lógicamente, se ubicaron y, bueno, salió el 50% de las necesidades de agua de la empresa debajo de su suelo. Se concretó. Esto como algo sorprendente. Pero si vamos a algo del día a día, porque cada semana pasan cosas, y ya digo, vuelvo, leemos potenciales en el presente. Esto no va de magia o de adivinar el futuro o de hacer o de capacidades que unos tengan y otros no. No va de eso. Va de aprender a... Nosotros decimos encender el ordenador cuántico, que es el cuerpo. Aprender a leer la realidad a través del cuerpo, además de a través de la mente y de los datos tangibles. Bueno, por ejemplo, en gestión de personas, con LKC, la selección de personas, quien prueba ya no quiere otra, porque en 5 minutos haces una selección de personas con un alto grado de eficiencia, sin necesidad de cuestionarios, y bueno, con una breve entrevista lo tienes claro, y funciona extraordinariamente bien. Porque estás, con los indicadores, estás asociando la persona con el puesto ad hoc y estás leyendo información interna con la persona para el puesto
aparte de que con el LKC también vemos que el nivel de veracidad de los currículums, los que más tienen es 700 sobre 1000. La mayoría de los currículums están en 300, 400, por ahí, de veracidad, sobre 1000. Bueno, porque esto es no normal, solo ¿no? no es que pongas lo que no toca, es que no pones mucho de lo que no Ah, te conviene. Entonces, claro, claro, al final está sesgado. sin duda. Oye, claro, la economía humana nos plantea un cambio de modelo mucho más cooperativo, pero al final lo que dices, ¿no? Si al final somos personas, ¿no? Y tenemos días buenos, días malos. ¿Cómo proponéis la gestión del conflicto, digamos, desde un punto de vista de la economía humana? Y dos, también en tu caso, Ferran, si tienes un día malo, ¿no? Cuando te levantas, oye, es que hoy el mundo me pesa mucho. ¿Qué haces para que ese día al final sea productivo y acabes motivado? Bueno, he de decir que, bueno, gestión de conflictos con la LKC es extraordinariamente fácil gestionar conflictos. ¿Por qué? Porque detrás de cada conflicto hay aprendizaje y el conflicto se genera en un nivel de comprensión de las cosas determinado. Pero cuando tú te abres a comprender lo que hay detrás, es decir, cuando aumentas el nivel de conciencia que hay en el conflicto, se produce el aprendizaje y se trasciende naturalmente el conflicto. No es que lo consensúas, ni que lo pactas, no. Es que lo trasciendes, aprendes del conflicto. Por lo tanto, para nosotros, los conflictos son una vía de aprendizaje, pero no teórico, no porque quede bien ahora decirlo. Realmente lo practicamos así. No le tenemos ningún miedo al conflicto. Cuando se expresa es una oportunidad, algo no estamos viendo que podemos ver. Y con la LKC es fácil ver lo que o qué claves hay para poder trascender el conflicto. De hecho, como ejemplo, de las 4 personas que iniciamos Economía Humana, porque no fui yo solo, está Maribel Guzmán, está Teresa Rodeja, está José Luis Caso, los 4 seguimos en Economía Humana, habiendo hecho la travesía del desierto, como he dicho, cada uno sobreviviendo como pudimos, porque no somos tampoco, no venimos de, ya digo, yo de un artesano de peines, y así cada uno, ¿no? El padre de Maribel es lampista, el padre de José Luis no recuerdo lo que era, y el padre de Teresa era agricultor. Es decir, que no venimos de alto standing, y a pesar de todas esas dificultades para desarrollar un proyecto que ahora mismo pues estamos a nivel internacional y con diferentes... Bueno, uno de los proyectos que tenemos en Granollers, en Sabadell, es un edificio muy innovador que va a ser un presupuesto de 7 millones de euros. Bueno, pues para llegar ahí no es nada fácil. Ya digo, sin inversores, no digo que no hayan inversores en ese proyecto, digo sin inversores en economía humana previo. Y seguimos juntos los 4. Y bien avenidos. Nos quedamos sin tiempo, Ferran. La última pregunta es saber a ti quién o qué te inspira. ¿Quién o qué te inspira? A mí me inspiran los transformakers, como cuento en el libro. Es decir, a mí me inspira cualquier persona que asume la responsabilidad de su vida en cualquier ámbito y genera impacto consciente real desde sus capacidades, desde su propósito vital. Eso es lo que a mí me inspira. Yo puedo decirte que me inspira la vida de Hawkins, como me inspira la vida de mucha gente, pero también me inspira la vida del tío Pascual, que era una persona del pueblo que paseaba las cabras y que hablaba de lo que sabía. Daba gusto escucharle hablar de las cabras, de las plantas, de lo que comían, de la familia. Es decir, era un hombre que expresaba sabiduría a cada paso, y lo único que hacía era pasear su ganado de cabras. El tío Pascual murió hace muchos años. Sigo teniéndolo presente. Es decir, a mí me inspiran las personas auténticas, la gente que es capaz de asumir su vida y que
además entiende que la vida de un ser humano al final es estar al servicio y al servicio de algo que va más allá de nosotros, ¿eh? Llámese como se llame. A mí me gusta llamarlo conciencia, ¿eh? Bueno, pues eso es lo que me inspiran los transformakers, la gente que es capaz de generar catalizaciones en la sociedad. Pues oye, nos quedamos con esta idea, tanto Edu como yo estamos en ese camino, ¿eh? Queremos ser transformakers y oye, hoy nos has dado la oportunidad de aprender y además, gracias a tu libro, de profundizar en esta nueva economía, ¿no? Que es la que queremos todos, ¿no? Que sea una economía más colaborativa y más justa. Bueno, a vosotros por invitarme y también veo que has leído el libro. Agradecerte. Bueno. Espero que yo me lo he pasado bien escribiéndolo, la verdad. Porque al final, se lee muy fácil. Como el tío Pascual, yo cuento lo que he vivido. Exacto, no. Se lee muy fácil, además vas intercalando casos, ¿no? De personas que han sido importantes o que han marcado en esta trayectoria y además, oye, afortunadamente me iba encontrando algunos que conocía, así que ha sido fantástico encontrarme la historia dentro del libro. Así que nada, Edu, ¿tú ya te podemos poner el título de Transformaker o no? ¿Cómo lo ves? Transfor lo que puedo y me dejan. Pero no, el concepto en sí me parece una maravilla. Sí que es verdad que yo creo que es también el aprendizaje de hoy lo podemos coger con muchísimas ganas, así como el libro de nuestro invitado, como manual para, oye, de alguna forma también, ¿no? Un deber más este 2025 en convertirnos en transformakers. Y es que vale mucho la pena, la verdad. Ser herramienta del cambio, ¿no? O de la transformación en este caso, vale muchísimo la pena, sea tanto a nivel personal como a nivel profesional, que al final, pues oye, como también demostramos aquí, van muy de la mano. Ha sido un placer tenerte hoy con nosotros, Ferran. Te deseamos toda la suerte en este 2025. Cuídate mucho y seguro que nos veremos en breve de nuevo. Por supuesto, Economía Humana está abierta a cualquier interacción, totalmente abierta, y por lo tanto invitaros a interactuar y nos vamos conociendo. Y bueno, que los lunes al sol, estos lunes participativos transformadores, sigan impactando y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias. Gracias a ti, Ferran. Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza? Oye, lo mismo que nos decía Ferran, gracias por estar aquí. Acordaros de suscribir y de compartir el podcast, que gracias a vosotros pues cada vez hay más personas que forman parte de Lunes Inspiradores. Por último, reto líder de esta semana, Robert Herjavec nos recomendaba escoger solo 3 cosas, escribirlas y concentrar todo nuestro tiempo del día en resolver esas 3 prioridades. Así que vamos a probarlo para ser muy eficientes y conseguir todo aquello que nos proponemos en esta semana y en este 2025. Feliz semana a todos y la próxima, más Lunes Inspiradores. Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.